Bueno, hermanos, buenos días a todos. Buenos días. Dios te Todos. bendiga. Queremos mandar un saludo desde España a todos nuestros hermanos y amigos que nos siguen en las redes sociales desde cualquier lugar del mundo. Y mandarles un saludo desde España. Seguimos confinados en las casas para no propagar este virus de COVID-19 y estamos aquí por orden del gobierno español. Y estamos aquí pues en directo, transmitiendo en directo la palabra de Dios, como dice la Biblia, corra y sea predicada, y la palabra de Dios no se para. La Iglesia somos los miembros activos y aunque podamos o debamos cerrar, más bien debamos cerrar los locales, lo que es el lugar sagrado, pues los cristianos seguimos predicando la palabra de Dios y gloria a Dios, porque yo creo que este va a ser un nuevo tiempo para España, para el mundo entero y para las formas de predicar. Yo creo que debemos de sacarle fruto a todo esto y no tanto hablar mal los unos de los otros. Yo creo que el Facebook es una manera de transmitir la palabra de Dios, honrar la palabra de Dios, y desde aquí mandamos un saludo a todos nuestros hermanos y amigos, todos los que nos siguen, así que te invitamos que puedas compartir con nosotros la palabra de Dios y relájate mientras que te tomas un café o mientras que estás ahí, pues que puedas de alguna manera bajar la presencia de Dios a tu casa, a tu vida en esta mañana, y queremos compartir contigo una palabra de ánimo, de aliento, que es lo que necesitamos en estos momentos, saber de que Dios está ahí arriba, que todo lo tiene bajo control, y aunque ande en valle de sombra y de muerte, dice el salmista, no temeré mal alguno. Así es que mi esposa Sonia y un servidor, Marcial, vamos a estar ministrando la palabra de Dios, orando también por todos nuestros oyentes, por la Iglesia Tiempo de Dios, que nos está siguiendo también en directo, a todos nuestros hermanos y amigos que están apoyando este ministerio. Le agradecemos también la quietud, la tranquilidad, sus oraciones, la cobertura de su amor y de sus oraciones hacia nuestro ministerio, nuestra vida, por todo lo que ellos hacen. Y aunque no los vemos físicamente, sí tenemos contacto entre semana. Lo vemos por Facebook y lo vemos por WhatsApp en directo, y gloria a Dios por la tecnología, amén, por todo lo que Dios nos da. Bueno, vamos a empezar en esta mañana, vamos a orar que Dios bendiga su palabra, este devocional de domingo, y vamos a dedicar este día, pese a la circunstancia, honrando y glorificando a Dios, que es lo más importante, que su presencia venga con nosotros. Y nosotros decimos, como dijo Moisés y como dijo Josué, si Dios no viene con nosotros delante, no damos pasos de fe. Entonces seguimos confiados en Él. Padre amado, te damos las gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia. Agradecemos, Dios mío, todo lo que tú nos das. El sol, Señor, sigue ahí, tu amor sigue ahí, los planetas siguen ahí, Señor. Gracias, Padre, porque nada ha cambiado, Dios mío. Tu propósito en nosotros sigue latiendo, Señor. La predestinación, el destino final que tú tienes para nosotros, Señor, sigue siendo, Dios mío, en nosotros, Padre, Dios mío, el cumplimiento, Señor, se haga en nuestras vidas, Padre amado. Queremos orar, Dios mío, en estos momentos por el mundo entero. Nos unimos a ese millones de personas que están orando, Señor, subiendo sus oraciones a tu trono. Que tengan misericordia, Padre. Que esto nos abra los ojos, que esto nos haga recapacitar, que esto nos haga mejor personas, mejor criaturas, mejores cristianos, mejores siervos tuyos, Padre. Ayúdanos a entender el propósito del porqué de esta circunstancia, Señor, que atenúa nuestras vidas, Padre. Amado Dios, en tus manos estamos, y conforme a tu propósito y tu voluntad, Padre amado, queremos que así se cumpla en nosotros, Dios mío. Padre, bendecimos a nuestros oyentes y bendecimos a nuestros seguidores y bendecimos a tu Iglesia Universal, Dios mío. Padre, que sea cubierta con la sangre de Jesús y que, Padre amado, este virus ataque lo menos posible, Señor. Lo atamos y lo reprendemos en el nombre de Jesús, Padre, y todos lo sometemos a tu propósito y a tu voluntad, Padre amado, y decimos como el Señor, no se echa nuestra voluntad, sino la tuya, Señor. Dios mío, en tus manos estamos. Nos agarramos de tu brazo, nos agarramos de tu fuerza, de tu mano, de tu cayado, Señor, Padre amado, y pastorea nuestras vidas y llévanos a pastos verdes cada día. Tuya es la gloria, tuya es la honra y la alabanza por siempre. Amén, Señor, y amén. Amén, gloria a Dios.
Pues yo quiero animar esta mañana también a todos los oyentes porque esta mañana viendo las noticias en la televisión, de verdad que si no tuviéramos al Señor nos afectaría seguramente como a cualquier persona le está afectando. Hay tantísimo miedo, tanto temor y depresión, incertidumbre que realmente da miedo. Pero a la misma vez que escuchaba las noticias, luego me puse a leer unos versículos de la Biblia y qué diferente cuando tienes al Señor en tu corazón. Qué diferente es poder descansar en Dios y no das palos de ciego en el aire, porque los que tenemos al Señor sabemos a dónde vamos, sabemos de dónde vinimos, sabemos que tenemos una eternidad, no como las personas que no saben ni de dónde vinieron ni hacia dónde van. La Biblia es el único libro en el mundo que tiene el principio de la vida y el fin de la vida. Si en esta mañana sientes esa incertidumbre, ese temor, ese miedo, lee la palabra de Dios. Te podrás dar cuenta que el Señor te escogió desde antes de la fundación del mundo y Él tiene para ti unos planes eternos. Tiene un plan eterno en la vida eterna, una salvación, tiene unas coronas para ti, tiene un cielo abierto para ti. No estamos perdidos, no estamos dando palos de ciego como he dicho antes. Estamos sobre la palabra, basándonos en las promesas, basándolo en lo escrito, en la palabra más profética hablada para todos nosotros, para todo aquel que quiera. Dice la palabra de Dios, vengan a mí y beban del agua de la vida gratuitamente. Todo la vida cristiana es gratuito, pero no es barato. Es tan caro que tuvo que pagar el Señor con su propia vida, un precio extremadamente alto para que para ti hoy fuera gratis, igual que para mí. Solamente requiere de que abras tu corazón al Señor y que permitas que Él te enseñe lo que está pasando y pueda hacer una obra en tu vida con un propósito determinado y no te sientas así como se siente hoy tantísima gente. Esto es un mensaje de ánimo, de salvación y de que mires para dentro de ti y te pongas a cuentas con Dios. Abre tu corazón en esta mañana. Que Dios te bendiga. Amén. Bueno, vamos a compartir con todos ustedes, hermanos y amigos, del libro de Marcos, capítulo 4. Yo quiero hablar acerca de una pregunta que el Señor lanza en este capítulo, en esta historia, donde va con los discípulos en medio del barco. Dice, ¿por qué estáis amedrantados? Y es una pregunta que en esta mañana viene muy a cuento, ¿no? Porque vivimos tiempos donde se siente en el Facebook, se siente aquellos que somos pastores, preguntas, ¿no? De, ¿será el fin ya? ¿Cuánto tiempo falta? ¿No? Y todo esto es simplemente principio de dolores. Hay buenas noticias y no hay buenas noticias. Hay buenas noticias porque tenemos al Dios que todo lo controla. Las malas noticias es que dice la Biblia todo irá de mal en peor. Todo esto es un preaviso. Y como digo yo, son juicios terapéuticos de parte de Dios. Aquí es donde vemos la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Aquí es donde Dios nos está abriendo los ojos para que vayamos al arrepentimiento. Yo creo que después de este tiempo, esta campaña de estar quietos, yo creo que muchos cristianos se van a afirmar, muchos ministerios van a resurgir. Y yo creo que va a haber un despertar. Ya lo está viendo en temas de adoraciones, en temas de oraciones, en temas de intercesión. El pueblo se está uniendo, la gente está haciendo preguntas y la gente está viendo miles y millones de mensajes que van corriendo de acerca de Dios, del amor de Dios. Tenemos que seguir en esa línea porque el tiempo se acerca. El Señor viene pronto, las promesas se están cumpliendo. Israel es el foco, el mundo es el foco, todas las circunstancias es el foco. Hace poco hubo también un terremoto en China, nadie ha dicho nada acerca de eso, pero todo esto son avisos y avisos de parte de Dios, que mi pueblo se despierte y aquellos que no tienen al Señor puedan venir al arrepentimiento porque vienen tiempos peores. ¿Por qué? Porque las personas somos así, las personas necesitamos un golpe, un dolor para que podamos nosotros recurrir al Señor. Así lo enseña la historia, así lo enseña nuestra historia desde que el ser humano es ser humano y así lo enseña la historia bíblica. Siempre cuando ha venido el dolor y ha venido la muerte y ha venido el espíritu de muerte tocando las puertas que la gente ha clamado y todos los grandes avivamientos que han surgido en todo el mundo es gracias
a que el pueblo ha tenido que, por decir gracias, ¿no? El pueblo ha tenido que ser humillado, como dice la Biblia, si mi pueblo se humillare. Entonces, la única forma de que nosotros podamos humillarnos, reconocer que Dios está ahí arriba, es a veces Dios trayendo estos juicios que son terapéuticos, para que aclamemos a Él, para que hagamos un cambio de vida, para que podamos arrepentirnos de nuestros pecados. Y aquí hay una historia en el libro de Marcos capítulo 4, vamos a leerlo en esta mañana, mi esposa Sonia lo va a leer, la pastora Sonia, Marcos 4 del 35 en adelante. En aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro, ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Bueno, este versículo, esta historia bíblica es impresionante porque dice la Biblia que se hace de noche. Y el versículo 35, y dice, cuando llega de noche, o cuando llega la noche, el Señor le dice, pasemos al otro lado. Pasar al otro lado muchas veces es dificultoso, porque dice la Biblia que había dos factores en contra de ellos. Primero era de noche, segundo tenían que coger esta barca. Y dice que se despidieron de la multitud, y cuando ellos se meten en la barca, se levantó una gran tempestad y un gran viento. A veces cuando nosotros queremos ir al otro lado, queremos mejorar, queremos dar pasos de fe, queremos de alguna manera conseguir cosas mejores para nuestra vida, llegar a nuestro destino, llegar a las promesas de Dios, el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras vidas, no es fácil. A veces hay que franquear muchas vicisitudes en nuestras vidas. Hay veces que tenemos que pasar por, como digo yo, por la universidad cristiana de la fe y de la obediencia y la fidelidad. A veces es difícil, por eso el Señor los pone a prueba. Yo creo que estamos viviendo en tiempos de prueba en esta mañana, para que nosotros aprovechemos la oportunidad de que esta escuela, la vida que es una escuela, tenemos que aprender a ser humildes y tenemos que aprender a ser obedientes. Y esto lo único que nos muestra en la vida es que Dios sigue estando donde siempre ha estado, sentado en su trono. Y su amor es para el mundo demostrado. Ella no tiene que demostrar más amor, porque dice la Biblia que Él lo demostró por medio de su Hijo amado, entregándolo en una cruz, que nosotros lo matamos, nosotros lo crucificamos, pero ahí está el amor de Dios demostrado hasta lo sumo, entregando lo más querido para nuestra vida. Pero la vida sigue siendo difícil. Esto es para valientes, dice la palabra de Dios. Y cuando la Biblia dice pasemos al otro lado, a veces no es fácil, no es fácil. Necesitamos a veces luchar con aquellas cosas en nuestras vidas que tienen que ver con cosas no programadas. Los golpes de la vida, los vientos de la vida, la noche de la vida, el frío de la vida. Y a veces la barca de la vida se tambalea tan fuerte en medio de las tormentas que necesitamos nosotros entender de que esto no es una cuestión de estudio en la mente, sino es una cuestión de estudiar en el corazón todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, tormenta vamos a pasar, huracanes vamos a pasar muchas veces desilusiones en la vida, tentaciones muchas veces a dimitir de nuestras responsabilidades, de nuestros ministerios, de nuestras obligaciones como hombres, mujeres, como padres, madres, como trabajadores en la vida. Pero dice la palabra de Dios que hasta el mismo Señor dijo, os envío como lobos, como ovejas en medio de lobos, ¿no? Entonces ese de como ovejas en medio de lobos, a veces verdaderamente en la vida lo único que se encuentra uno muchas veces son circunstancias que muerden, son como lobos, ¿no? Sus dientes se clavan de una manera impresionante para que no lleguemos a ser felices, nuestros matrimonios no sean felices, nuestros hijos no sean felices y nuestras vidas no sean felices. Pero tengo buenas noticias para ti. En Hechos capítulo 1, verso 8, mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8. Dice la Biblia que recibiremos algo muy importante que en esta mañana nos va a ayudar
para que nosotros hagamos frente a estas vicisitudes de la vida. Dice así la palabra: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el poder del Espíritu Santo. Ese es el poder del Espíritu Santo que nosotros clamamos, ser vestidos de ese poder, de esa autoridad de parte del Señor. Y es que cuando el Espíritu Santo entra en tu corazón, en tu espíritu, en tu vida, en tu alma, en tus sentimientos, en tus emociones, en tu propio cuerpo, hay un cambio definitivo en tu vida. Y una de las cosas es que en vez de ser un civil, una persona que va por la vida sin propósito alguno, de pronto de ser un civil te vuelves en un soldado, te vuelves en una persona uniformada, te vuelves en un guerrero espiritual, entiendes el propósito de Dios, aprendes a luchar, aprendes a mirar la vida sin miedo, sin temor, sin incertidumbre, con fe en el corazón. Por eso dice la Biblia que necesitamos ese poder del Espíritu Santo. Pero aquí está palabra del texto que estamos leyendo, cuando el Señor dice, pasemos al otro lado, no les dijo lo que iba a padecer, no les avisó de lo que le iba a acontecer en un momento más adelante, de que la tormenta iba a venir, de que la barca se iba a mover y se iba a tambalecer. Y dice la palabra de Dios en esta historia que ellos están, dice la Biblia, cuando se levanta esa tormenta, ellos están con miedo y miran al Señor. Y cuando ellos miran al Señor, ¿qué estaba haciendo el Señor? El Señor no estaba vigilando, el Señor no estaba alentando con sus palabras, el Señor no estaba controlando. ¿Qué hacía? Dice la Biblia que el Señor estaba durmiendo. Dice el versículo 38, y el Señor estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Vaya un Dios, diríamos nosotros. Bueno, ¿y dónde está Dios durmiendo sobre un cabezal? Muchas veces nosotros hacemos la misma pregunta. Señor, ¿qué haces? ¿Te has dormido? Porque muchas veces como que pareciera que el Señor se ha dormido, ¿no? Mi experiencia, nuestra experiencia personal como pastores, muchas veces tenemos que impartir, sobre todo, mucho ánimos en este tiempo, en esta dispensación, en estos tiempos donde el ser humano se cree más sabio, como dice Romanos 2, somos más necios. Por mucha tecnología que tengamos, el vacío, la necesidad espiritual y física es la misma del ser humano. Y la realidad de la vida muchas veces nosotros como pastores es que te hacen preguntas, pastor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pastor, ¿por qué Dios permite esto? Pastor, como Dios, yo que le amo, yo que le sirvo, y yo que soy una persona que no me meto con nadie, no hago mal a nadie, ¿cómo es que Dios permite estas cosas? Muchas veces como pastores no podemos o no tenemos las palabras. No hay respuesta. No hay respuestas para ello, ¿no? No tenemos las palabras acertadas, no tenemos una palabra de Dios, porque Dios también quiere que entendamos una cosa, de que Dios es soberano. Amén. Dios es soberano de la tierra, Dios es soberano del universo. Él hace que se nuble, Él hace que llueva, dice sobre justos e injustos. Él hace que la luna gira, Él hace que los planetas tierra. Él hace que circulen asteroides que a veces pasan lejos de nuestro planeta y a veces chocan contra nuestro planeta. Dios es el que hace que nosotros vivamos, que a veces estemos arriba, a veces estemos abajo. Dios permite que a veces nuestro frigorífico esté lleno, otras veces que esté vacío. En medio de todo esto, muchas veces los pastores no tenemos palabras que contestar, pero solamente tenemos que aprender una cosa, de que el ser humano tiene que ser humilde. Por eso esto del virus tiene que ser una cuestión donde nosotros tenemos que entender. Como dijo Job, Dios da, Dios quita, y lo que Job levantó fue una palabra de alabanza, dijo, bendito sea el nombre de Dios. Entonces, sea que vivamos o sea que moramos, dice el apóstol Pablo su declaración, yo soy de Cristo, soy de Cristo. Aquí en la tierra estamos de paso y el ser humano no entiende esto. Los medios de comunicación no hablan de esto, la televisión no habla de esto, no nos enseña nuestra cultura europea, española, de que nosotros tenemos que un día morir y presentar cuentas delante de Dios. Nosotros somos seres espirituales y la Biblia dice que Dios nos escogió desde antes aún de la fundación del mundo. Es que Dios te creó para que tú tuvieras un encuentro con Dios y para que tú entraras en el propósito de Dios. El por qué tú estás aquí en la tierra es definitivo en la presencia de Dios, en el hecho de que tú tienes un encuentro con Dios. Y cuando tú le das lugar a Dios en tu vida, es que tú encuentras el por qué estás aquí en la vida. Entonces, el Señor, mira lo que te digo, está más interesado en tu santidad que en tu fidelidad.
como cristiano y como persona, Dios está más interesado en lo que tú necesitas más, Dios está más interesado en lo que tú vas a vivir, más en lo que tú necesitas. Dios quiere que tú en esta mañana entiendas que no es que merezcas algo, si verdaderamente mereciéramos algo sería la gracia y la misericordia de Dios. Y muchas veces Dios nos da no lo que merecemos, no nos da Dios muchas veces no lo que necesitamos, a veces Dios nos da lo opuesto, porque lo que Dios quiere es un trato definitivo con nosotros. Y esto que está viviendo hoy, en pleno marzo del 2020, el mundo entero, es un trato de Dios para nuestra vida. No es un castigo, es un aviso y es una misericordia de Dios para que abramos los ojos, abramos el entendimiento, y aquellos que nunca le han dado su vida al Señor se la den, y aquellos cristianos que estamos jugando a iglesia, que estamos jugando a ser cristianos, que vamos a la iglesia a cumplir nuestros respetos con Dios, podamos nosotros entender que Dios nos ha llamado con un fin de hacer la voluntad de parte del Señor. Y yo creo que esto va a despertar la vida, va a despertar el dormir, va a despertar esos atalayas de parte de Dios que tenemos en las iglesias, y en muchos que no se están sirviendo al Señor en ninguna iglesia. Yo creo que Dios lo va a ministrar. En Juan capítulo 11, verso 32, hay un versículo que me gustaría compartir contigo en esta mañana. Importante también. Juan capítulo 11, verso 32. Si tienes tu Biblia ahí, también puedes buscar y leer con nosotros. Gloria a Dios, Dios es bueno. Amén. Juan capítulo 11, verso 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Dice que cuando María llegó donde estaba Jesús, te recuerdo que acaba de morir su hermano Lázaro, y dice la palabra de Dios que él llegó. Si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Eso pensamos muchas veces, ¿no? Que Dios llega tarde. La palabra de Dios dice que siempre llega a tiempo. En su tiempo, pero siempre llega a tiempo. Gloria a Dios. Señor, si no hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Llegaste tarde, Señor. Pero Dios tenía un plan y un propósito para aquello. Dios nunca llega tarde a ningún sitio. Amén. Si tú crees que Dios está llegando tarde a tu familia, a tu casa, a socorrerte, nunca Dios llega tarde a ningún sitio. Dios tiene siempre todo controlado. Y Él sabe, no es tanto lo importante como digo, no es que tú merezcas un milagro. Quizás mereces la salvación y el ministrar la misericordia y la gracia de Dios en tu vida. Nosotros estamos viendo, gracias a Dios, el amor de Dios en nuestra familia. Muchos de ellos le hemos predicado, le hemos hablado del Señor, y muchos no quieren servir al Señor, y otros nunca han tenido la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Pero Dios nos ha honrado de una manera poderosa en la familia, precisamente porque en su lecho de muerte, todos los que están partiendo con el Señor, Dios nos ha dado la gracia de que ellos reciban en ese tiempo de la entrada, aleluya, a lo espiritual eterno, de encontrarse con el Dios del amor, con el Dios de la Biblia, con el gran yo soy, con aquel que nos ama y controla todo el universo. Y gloria a Dios por ello, porque vemos su misericordia. Y ese es el propósito de Dios. Dios no le interesa tanto si tienes o no tienes, si tienes el recurso o no lo tienes. Dios lo que le interesa verdaderamente es que tú y yo podamos servir al Señor. Por eso siempre que tiene algo mayor Dios para nuestras vidas, Dios va a permitir lo menor en nuestra vida. Y esto que vemos del coronavirus, que parece algo mayor, esto es algo menor, porque Dios traerá algo mayor sobre nuestras vidas. Entonces Dios tiene a veces que traer cosas menores, que para nosotros, como los conquistadores de la historia de Josué, dice, somos como langostas, que nos van a comer, nos van a aplastar. Y a veces como que parece a la vida que nos va a aplastar y nos va a comer. Pero es en el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús que algo menor, como este COVID-19, nos va a hacer a nosotros que algo mayor de parte de Dios venga en nuestra vida. Amén. Entonces, los discípulos en un principio creían poder salir delante de sus propias fuerzas, porque dice la historia que estamos leyendo, volviendo a nuestro texto, que ellos se montan en la barca, Jesús se duerme y empieza a levantarse el mar, empieza a levantarse el viento, empiezan a levantarse los problemas, la inquietud empieza a carcomer en sus vidas,
Y dice la Biblia que ellos quizás hicieron, bueno, no lo dice la Biblia, yo es una especulación que tengo, creo que los discípulos no lo despertaron quizás pensando de hacerse ellos los fuertes, de que ellos podían, no molestemos al Señor y nosotros podemos controlar esta situación. Y dice la Biblia que ellos ahí aguantaron todo el chaparrón, aguantaron los vientos, las tormentas, pero ya cuando le vieron los pies a la muerte, ya cuando vieron los problemas bastante ya más serios, dice la Biblia que le despiertan. Entonces dice la Biblia que le hacen, maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros? O sea, estás callado, no clamas al Señor, te estás haciendo el valiente todo el resto de tu vida. Y cuando viene un problemón, como dice el dicho, nos acordamos de Dios cuando vienen tormentas y euroclidones en nuestras vidas. Y dice la Biblia que cuando viene esta tormenta en la vida de ellos y lo ven todo muy complicado, maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? ¿No te has dado cuenta que estamos pereciendo, Señor? ¿No te importamos acaso? ¿O no ves lo que ocurre? ¿O no sientes mis sentimientos? ¿No tienes cuidado, Señor, de mi vida? ¿No te apiadas de mi vida? Y muchas veces esas son las mismas preguntas. Parece que nos acordamos del Señor simplemente en tiempos de crisis. Ojalá que esta crisis te vuelva al Señor, te vuelva al ministerio que dejaste, te vuelva a servir al Señor, a hacer cosas que no emprendiste, a hacer cosas que dejaste por olvidado, a coger esa espada de la fe, esa espada de la palabra de Dios, gloria a Dios, que has dejado en un rincón oxidándose, ese escudo que dejaste, ese yelmo, esas zapatillas del apresto de la paz, que olvidaste y que dejaste arrinconadas como que algo que no funcionara. Ojalá que Dios traiga un despertar con este tiempo, de este tiempo menor, de esta circunstancia menor, Dios haga algo mayor en tu propia vida. Amén. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Vamos a leer, porque aquí hay una declaración que el apóstol Pablo, quiero dividirlo en dos partes este versículo. Primera de Pedro 5, verso 7, un versículo muy conocido. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque ya, hasta ahí. Echando toda vuestra ansiedad sobre él. No dice echando toda la responsabilidad sobre él. Dice ansiedad. Yo no sé si tú tienes ansiedad en esta mañana. Seguramente todos tenemos algo de ansiedad. Pero dice la Biblia, ¿a quién hay que recurrir con la ansiedad? Ahora estamos con no solamente el virus, sino también es la economía. ¿Qué va a pasar con nuestros pagos? ¿Qué va a pasar con todo? Pues no lo sé qué va a pasar. Sencillamente, yo solamente sé que yo sé que tengo un Dios proveedor. Amén. Gloria a y Dios. Que Dios proveerá y Él saca de donde no hay. Amén. Y gloria a Dios que Dios lo hará. Dios lo hará. Yo creo que el Señor lo hará. Pero si está esa ansiedad, si está esa preocupación en mi vida, de que cuando acabe todo esto, ¿cómo vamos a seguir hacia adelante? Y dice la Biblia que tenemos que echar nuestra ansiedad sobre Él. Ahora esta palabra de este apóstol Pedro, el apóstol de los judíos, del ministerio judío, tiene mucho peso y mucho valor, porque aquí no está hablando un hombre novato. Esto no es una cuestión de un joven o de un hombrecillo o de un pastor recién salido de un seminario, lleno de ilusiones, lleno de fe, lleno de presunciones, lleno de grandes deseos, sino aquí está hablando un catedrático de la guerra de la fe, de la batalla espiritual. Aquí está hablando de un guerrero espiritual que ha vivido, que ha luchado, un hombre que negó al Señor 3 veces, un hombre que tuvo muchos problemas en su ministerio, un hombre que después de muchas pruebas y fracasos pudo afirmar lo que continúa él hablando. Porque pareciera que esto es fácil, pero lo está diciendo un catedrático adiestrado en las guerras. Amén. Lo está hablando de un hombre probado, de un hombre tratado de parte de Dios. Y él hace luego la siguiente declaración en el versículo que continúa, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Porque él tiene cuidado de vosotros. Porque él tiene cuidado de vosotros. Lo está diciendo un hombre de experiencia. Lo está diciendo un hombre que negó al Señor, que le dio la espalda, que vivió problemas tremendos en su ministerio, en su vida, perseguido y toda la cuestión. Pero dice la Biblia, Dios tiene cuidado de vosotros. Eso me alienta. Amén. Eso me anima de que esto no es Señor. Un hombre que se lo han dicho, que se lo han contado. Lo está hablando un hombre de experiencia. Y yo creo que ese testimonio lo podemos dar todos los pastores, todos los siervos y muchos cristianos
¿verdad?, que han amado y que aman al Señor y pueden decir a través de su testimonio de que verdaderamente Dios tiene cuidado de nuestras vidas. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Filipenses 3:10. Me gustaría leerlo también, compartir contigo este texto. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de los Filipenses esta carta del libro a los Filipenses 3, verso 10. A ver, ¿dónde está? Yo creo que cuando andamos en diferentes pruebas y cuando estamos en la barca y que pareciera que el Señor está dormido y que la barca se tambalea, quizá nosotros tenemos que hacerle preguntas al Señor. Señor, ¿qué pasa? Yo creo que estas son las preguntas que el Señor quiere que nos hagamos, que Dios quiere que nos hagamos. El ser humano, el planeta entero, porque el planeta está agonizando. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué estamos haciendo con el planeta? Lo estamos destruyendo y parece que no nos importa mucho. Solamente se movilizan pocas personas. Están desapareciendo todas las especies del mundo y tampoco hacemos mucha gran cosa. Estamos interesados solamente en la economía, la economía y la economía. Mi trabajo, mi trabajo, mi trabajo, mi dinero, mi dinero, mi dinero, mi. Y yo creo que esto es una manera de el Señor golpearnos y decir, hay que cambiar. No se puede ser tan egoísta en la vida. La vida no es solamente el dinero, es la familia, son los hijos, es la iglesia, servir al Señor. Es tener una ética implantada del reino de los cielos en nuestra vida, de convivencia. Es entender que no solamente es el fútbol y fútbol, que no solamente es el dinero y el dinero, el trabajo y el trabajo. Y hay muchas personas que no tienen a Dios, que están entendiendo este mensaje de parte del cielo. Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿En qué hemos bajado nuestra guardia? ¿En qué hemos bajado nuestras defensas? ¿Qué debilidades tenemos? ¿Por qué ha venido todo esto? Porque nunca viene un juicio terapéutico de Dios sin un motivo. Corre por las redes de que China, Italia y España son los primeros países que han aceptado el aborto, o que están aceptando el aborto, o han aceptado el aborto. No sé muy bien cómo está la situación, pero dicen todas estas comunicaciones en cómo corren en todas las redes sociales de que Dios ha traído de alguna manera un aviso de que nosotros tenemos que mirar de que Dios no está de acuerdo con el aborto, porque resulta que este COVID-19 resulta que mata a todos los chinos, españoles e italianos, que son los que aceptaron el aborto, precisamente es atacado menos a los niños. Yo no quiero decir nada, solamente esto me enseña a abrir los ojos un poco y decir, tengo que recapacitar sobre esto, porque el aborto, hermanos y amigos, es un hecho que la Biblia considera como un delito, entre otros muchos pecados que están en la sociedad, y quizá no se pueden decir por las redes sociales, porque hoy hay leyes que los protegen y los cuidan, pero esperamos que sea el mismo Señor, con sus juicios terapéuticos, que aquellos que vivimos en pecado podamos recapacitar y poder entender que esas cosas no le agradan a Dios. Quiero hacer aquí un inciso yo también. Creo que la misma ley de la ética, de la moral y la ley espiritual, no hacen falta que sean leyes escritas, pero la ley es ley hasta que hay algo escrito. Mientras que no sea dictado, no era ley. Pero la moral, la ética, lo espiritual, lo personal, sigue estando ahí, aunque haya una ley escrita. Entonces, cada uno de nosotros tenemos la ley de nuestro corazón vigente en cada uno de nosotros, dentro de nosotros, independientemente del país que tú vivas y la ley aprobada que esté en ese país. Cada uno, cada persona tiene la ley de su corazón dentro de él. Entonces yo creo que a través de esta ley tan personal y tan íntima, muchas personas van a aprender a apreciar la vida de un ser humano. Entonces, ¿cómo duele que se muera una persona de 80 años porque es tu padre? Pues también debe de dolernos que se muera un bebé de 3 meses porque es nuestro hijo. Entonces, es una enseñanza de la misma vida, de la ley de la vida, el poder apreciar la vida de una persona, ya sea cuando está naciendo que cuando está muriendo. Sigue siendo una persona y yo creo que estas cosas de la vida nos van a enseñar mucho, mucho. Amén. Amén. Volvemos a Filipenses 3:10. Mira lo que dice la palabra de Dios. Creemos que la palabra de Dios es la máxima autoridad que una persona puede tener.
Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Bueno, aquellos que predican el Evangelio del éxito, dice Filipenses 3:10, que el fin de todas las cosas, el fin de este virus sin corona, para que no haya problemas, para aquellos que no se oyen, a fin de este COVID-19, dice, es de conocerle a él. ¿A quién? A Dios. El fin de Dios es que con todos sus problemas terapéuticos, circunstancias terapéuticas, es de conocerle a él. Dice, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Nosotros tenemos que padecer. Tenemos que padecer. La vida cristiana no es fácil, la vida sin Cristo tampoco es fácil. La vida es para luchadores, para guerreros. Lo bueno es que aquellos que nos hacemos cristianos, que tenemos un Dios que nos fortalece, el Espíritu Santo que nos anima, y un grupo de amigos y hermanos en las iglesias, que nos apoyamos, que oramos, que nos edificamos mutuamente. Para eso está la iglesia. La iglesia es la catapulta, no es el fin. La iglesia es el medio que Dios va a usar para que todas las ovejas estén cuidadas, alimentadas, bendecidas, y que sus ministerios estén dando fruto a 100%. Y entonces dice, y la participación de sus padecimientos. ¿Para qué? Para que lleguemos a ser semejantes a Él en su muerte. Es decir, de que si algo en esta mañana nos puede dar gloria a nosotros, es vivir y padecer y morir como Cristo Jesús. Aquí no hay fuerte más nada. Mira, primera de Pedro 4, verso 1. Luego viene lo bueno. No te vayas, no te desconectes. Todo tiene su tiempo. Primera de Pedro 4, verso 1. Si tienes tu Biblia, la puedes leer para que veas que esto está aquí en la palabra de Dios, no nos inventamos nada. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Gloria a Dios. La carne trae padecimientos, trae dolores, ¿vale? Pero es por causa del pecado, de la desobediencia. Esto viene de antaño, de Adán y Eva. Este planeta está contaminado, está maldecido por causa del pecado. Por eso es que Dios, que tuvo que movilizar el reino de los cielos y mandar a su Hijo, para que a través de su Hijo nosotros podamos encontrar esa salvación, por lo menos la básica, la eterna, ¿vale? Eso es lo más importante para nuestras vidas. Pero mira qué hermoso es este texto de primera de Pedro 4.1. Me gustaría comentarlo, porque dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos de este mismo pensamiento. Es decir, nosotros los cristianos no nos pueden meter el evangelio del éxito, porque no es solamente todo éxito. Gloria a Dios, yo quisiera estar prosperado, yo quisiera tener los mejores coches, las mejores casas, pero también hay veces que a veces Dios tiene que darnos la otra cara de la moneda. Tenemos que aprender ambas caras de la moneda. El apóstol Pablo dice, Dios me ha enseñado, dice, a tener como a padecer necesidad. Sé estar en las mismas circunstancias, bajo los dos problemas, o bajo la bendición y bajo la maldición, bajo lo bueno y bajo lo malo. Dice la palabra de Dios que sé tener necesidad y sé también estar bendecido. Gloria a Dios. Ahora, cuando dice aquí armaos, es decir, dice la palabra de Dios, si Cristo ha padecido, armaos. Este armaos en griego es hoplizos. Hoplizos es equipar. Hoplizos es prepararse mentalmente, pues la vida cristiana no es un camino de rosa, es prepararte mentalmente, ¿vale? Porque no es solamente todo éxito, ni es solamente todo problema. Hay muchos cristianos que se van al otro extremo, donde piensan que la vida cristiana es flagelarse, es dolor y es llevar la cruz de Cristo y padecer, esta es mi cruz. Se resignan y se piensan que todos son cristianos unos perdedores y que tenemos que perder y tenemos que flagelarnos. No es el extremo. Todo, dice la palabra de Dios, tiene un propósito de Dios. A veces Dios te bendice y a veces Dios trae pruebas. A veces Dios trae pruebas y a veces Dios te bendice. Ambas cosas hay que aceptarse. Como dice la palabra, recibiré lo bueno de Dios, no voy a recibir lo malo. Si Dios tiene un trato con mi vida, ¿cómo no voy a recibir yo ese trato de Dios en mi vida? Tengo que aceptarlo. Ahora tengo que hacerme mi pregunta, ¿por qué Dios está tratando con mi vida?
porque a veces es causa de mi desobediencia, es causa de mi ingratitud, es causa de mi pecado, es causa de mis problemas personales que tengo, que me estoy alejando de Dios, no tengo mi ministerio activo, no estoy haciendo la voluntad de Dios, no tengo a Dios en mi vida. Entonces todas esas cosas es por lo cual dice la Biblia, armaos, joplícitos, equípate, dice, del mismo pensamiento. Pensamiento significa enoia. Enoia es sensatez, comprensión moral, es intención. Es decir, equípate de una sensatez, sé sensato, no seas un neófito, no vengas a tomar la vida, bueno, pues la tomo la vida como viene, y en mi vida cristiana y en mi vida no cristiana, y en mi trabajo yo según viene, no, tienes que meter a Dios en tu vida, porque todo esto son preavisos de parte de Dios, para que entendamos que aquí en la vida estamos de paso. Si no te mata el coronavirus, te matará un camión, si no te mata... te matará un resfriado, si no te mata un resfriado, te matará el tabaco, si no te mata el tabaco, te matará el tráfico, si no te mata el tráfico, te matará un caballo, y si no, algo te tiene que matar. Yo tenía un amigo en el mundo, un compañero de trabajo, que decía, el hombre tiene que ser o muerto o matado. Y es así. Entonces estamos de paso. Eso, como digo, no lo enseñan en las universidades, no lo enseñan en las escuelas, no lo dicen en las noticias, que estamos de paso. Y hay que prepararse para la otra vida. Y todo esto es trato de Dios para que entendamos de que un día estaremos delante de Dios para siempre o para nunca. Y eso es muy serio porque será eternamente. Por eso yo probé a hacerme cristiano, por eso yo tomé la decisión de servir al Señor para que, amén, pudiera prepararme delante de parte del Señor. Y dice, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Lo bonito de todo esto es que cuando tú dices no a tus intereses personales, dice la Biblia, terminas con ese pecado, viene la bendición de Dios. Ahora, en este texto de Primera de Pedro, aquí estamos hablando de que esta carta, está hablando Pedro en el marco histórico, y este marco histórico, los discípulos, los cristianos, aquellos que amaban al Señor, que tuvieron un encuentro con el Señor, que supieron que Jesús de Nazaret murió en la cruz del Calvario, y ellos hicieron formaron iglesias, formaron encuentros, se buscaban, se amaban, se ayudaban, para que esa ética pudiera ser implantada. Dice la Biblia que se levantó una persecución para que eso no fuera así. Y esa persecución fue bastante severa, y Nerón, en su furia, que fue el que dictó, sacó una orden donde todos los que eran cristianos reconocidos los tenían que sacar al patio y quemarlos vivo en presencia de todos los que lo estaban viendo, para que vieran que el cristianismo se tenía que erradicar. Entonces el fuego era la señal del castigo. El fuego era la señal del castigo por ser ellos cristianos. Y mira lo que dice Primera de Pedro 4, un poquito más adelante de este texto que hemos leído, versos 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén. Por eso dice, amados, no os sorprendáis del fuego, no os sorprendáis de a todos los cristianos que los están sacando a la puerta de sus casas, quemándolos, y todos los estamos viendo. No os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido sobre vosotros. Dice, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es parte de la vida. Es parte de aquellos que amamos al Señor. Nunca la historia ha aceptado el cristianismo. Nunca la historia ha aceptado a Dios. No queremos a Dios porque Dios es el jefe, es el que manda, es el que ordena, y no queremos que nadie nos mande, nadie nos ordene, pero no nos damos cuenta, amén, de que Dios sí o sí va a cumplir su palabra, y que este mundo va a un caos, y esto es un preaviso para que nosotros nos retornemos a obedecer al Señor. No hay otra opción si queremos que nos vaya bien. En la Biblia nos dice, si amas la palabra, si obedeces la palabra, todo te irá bien. Desde Génesis, Apocalipsis, es lo que nos enseña. Por eso la palabra de Dios hay que amarla y hay que obedecerla. Entonces dice la palabra de Dios, no nos sorprendamos. Amén. Todos queremos el control de todo, pero si tú tienes el control de todo, es que Dios no lo tiene. Y si Dios no tiene el control de todo, tienes un problema severo y un problema serio. Amén. Porque
para que en esta mañana nosotros podamos tirar para adelante. A veces la vida nos va a golpear y a veces pasar al otro lado, como el Señor lo dijo, pasemos al otro lado. Se van a levantar en la vida problemas, ciclones, euroclidones, tormentas, lluvias y vientos fuertes contra nuestras barcas, hablando de nuestra vida. Pero aquí lo que se trata es estar doctorados en experiencia de parte del Señor. El aprobado de Dios es lo que buscamos en esta mañana. Gloria al Señor. Amén. Segunda de Timoteo 1, verso 12. Si quieren leerlo tú, si lo tenés. Sí, busca Primera de Timoteo 2.3, si quieres. Primera de Timoteo 2.3. Sí. Dice Segunda de Timoteo 1.12. Le dice el apóstol Pablo a este joven discípulo suyo, que él ha preparado, que él ha ministrado, que él le ha dado lo mejor de su experiencia. Dice, yo sé en quién he creído y sé que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Sé en quién he creído. Esto es tremendo. Y dice que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Claro que tenemos que orar por todo lo que Dios está trayendo al mundo, pero yo creo que también debemos de orar, decir, Señor, ¿en qué he fallado? ¿En qué estoy fallando? ¿Y qué es lo que no estoy haciendo bien? ¿Qué es lo que tengo que mejorar en mi vida? Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. El fin de todo esto es que entendamos, reconozcamos que Dios es soberano, que está arriba y que Él es poderoso para guardarte. Guardar todo lo que Él tiene para tu vida, todo el llamado que Él tiene para tu vida, el por qué te ha elegido como hombre, como mujer, por qué te ha elegido estar en esta generación, por qué Él te ha elegido estar en esta década, en este tiempo, por qué Él te ha elegido este día, ¿verdad? Para que tú estés vivo y respirando. Él tiene un deseo de cumplir su llamado. Y tú tienes que orar a tu papá y decirle, papá, ¿qué es lo que tú tienes para con mi vida? Primera de Timoteo 2.3, mira lo que dice. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor. Primera de Timoteo 2.3. A ver si era segunda de Timoteo 2.3. Segunda de Timoteo 2.3, puede ser. Cuando dice el versículo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sí, pues entonces esa era. 2.3. Tú pues, sí, segunda de Timoteo 2.3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Es la parte más complicada de la vida cristiana. Sufrir penalidades, que no me sale la palabra, como un buen soldado. Porque es verdad que queremos todo, que todo fuera sobre ruedas, que todo fuera estupendamente, pero los que son soldados no creo yo que estén de vacaciones ni tomando piña colada, ¿no? Los que son soldados están en una misión, están bajo un mando militar y están a las órdenes de aquel que los manda a la guerra, y más que nunca ahora podemos entender nosotros que tenemos una misión y que tenemos un llamado, algo determinado para nuestras vidas, ¿no? Dios no está en contra de que tengamos lo mejor, dentro de lo mejor, pero no nos olvidemos que siempre lo mejor es cumplir con la voluntad de Dios. Si Él quiere si su voluntad es que estemos de vacaciones todo el tiempo, quizás tengamos que predicarle a los turistas, pero nos ha tocado una época donde hay mucha necesidad espiritual, mucho desaliento, y la misión que tenemos es llegar a cada persona y tocar lo más esencial de la vida de cada uno. Amén. Yo no sé si tú conoces lo que es un anillo, el compromiso de un anillo. Yo lo tengo aquí en mi mano derecha. Aquí en Europa es que estoy casado. Cuando yo me puse este anillo, yo tuve que hacer un compromiso de cuidar en salud y en enfermedad, en riqueza, en pobreza, hasta que la muerte me separe. La iglesia del Señor es la desposada de Cristo. Y cuando la iglesia del Señor se pone un anillo de compromiso, uno tiene que entender esta verdad, de que estamos aquí para servir al Señor en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, hasta que la muerte toque en nuestras vidas.
que nuestra muerte es a despertar a la vida eterna. Amén. Pero fíjate, hermanos, porque quizá yo creo que la pregunta que Dios tuvo con Pedro, cuando él lo niega en Juan capítulo 21, verso 15, la pregunta de toda la circunstancia y la gran frustración que tenía Pedro después de todo el dolor que él hizo al Señor y a sí mismo, a final de cuentas el Señor le hace una pregunta: ¿me amas más que estos? ¿Me amas más? Porque vivimos en un mundo donde nosotros nos amamos más que a nadie. Tan egoísta este mundo, una generación tan egocentrista, hemos perdido la educación, hemos perdido la vergüenza, ya no sabemos disfrutar. Dios ha tenido que darnos un aviso con todo esto para que volvamos a ser amables, apreciemos a nuestros vecinos, nuestras esposas, nuestros maridos, nuestros hijos. Dios nos ha tenido que meter en casa para que hagamos o miremos para dentro de nosotros mismos. Y el Señor haga la pregunta, primero a sus discípulos, a sus cristianos, a sus hijos, a sus hijas, y luego a sus criaturas, a su mundo, a su planeta. ¿Me amas más que lo que antes amaba? ¿Me amas más que esto? Porque vivíamos o iba a Europa en un camino desenfrenado cada vez peor. Yo agradezco a esos países que sus políticos, que sus comandantes, que sus jefes, como se ven, policías orando, gloria a Dios por ello, políticos orando, gloria a Dios por ello, Trump orando, gloria a Dios por ello. No vamos a mirar sus defectos, vamos a mirar por lo menos su actitud de poder decir, bueno, Dios mío, si tú estás ahí, si tú nos cuidas y nos amas, por favor, ten misericordia de nosotros. Ojalá nuestros políticos, que tanto hablan de todo, también pueda llegar y podamos escuchar de que en su vida aman a Dios, por lo menos oran a Dios. Primera de Pedro 1, versos 7 y 8. Puedes buscar Primera de Corintios 13 y vamos a estar acabando ya mismo. Primera de Pedro 1, 7, 8 y Primera de Corintios 13. Mira lo que dice Primera de Pedro 1, 7 y 8. Dice, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¡Qué tremendo! Pero dice la Biblia que nuestra fe tiene que estar sometida a prueba, a prueba. El mundo está sometido a prueba. Esto simplemente es un preaviso. Imagínate, si esto es un caos, ¿qué no será el caos de uno de los juicios de Dios? Porque la Biblia dice que se aproximan los juicios de Dios. Si ahora es difícil amar a Dios, servir a Dios y poder nosotros alimentarnos y tirar para adelante, imagínate que no será un juicio de Dios. Dios no quiere que el mundo vaya al juicio, Dios quiere que procedamos hoy al arrepentimiento. Amén. Primera de Corintios 13, ¿qué dice? Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de todos es el amor. Es el amor. Ama y ama. Cuando te canses de amar, sigue amando, porque el amor cambia las cosas. El amor, dice, es lo más grande. La fe, la esperanza y el amor. Sin fe, si no hay amor, no es nada. La esperanza, si no hay amor, no es nada. Entonces todo tiene que estar lubricado y enceitado con el amor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, voy a terminar con una historia de Éxodo, capítulo 12, versos 35 y 36. Yo creo que esto es un tiempo para ti, hermano y hermana, para aquellos que no tienen ministerios en las iglesias. Yo creo que es hora que te pongan los pies, las manos a la obra, pongas en los pies ese calzado de obediencia y poder servir al Señor con todo el corazón. Yo creo que esto es un aviso para que el bisturí, como el bisturí de un cirujano, tiene que estar aséptico y tiene que estar... Yo creo que la iglesia de Dios hoy tiene que tener el bisturí, el filo, el ejemplo, el testimonio, la palabra de Dios afilada, aséptica, desinfectada,
de cualquier bicho, de cualquier mala doctrina, de cualquier mala influencia y de cualquier cosa humana, porque se predica tanto de hombre, tanto de mujer, tanto de la persona, y no predicamos de Cristo, no somos cristocéntricos, no hablamos de la gracia, del amor de Dios, el mensaje de Dios, la cruz del Calvario, la gracia, la misericordia de Dios, aleluya, es la base principal. Y Dios quiere que la iglesia de Dios esté aséptica, esté limpia de todo pecado, vivamos en santidad, amén, y podemos nosotros estar prestos para que cuando Dios necesite la iglesia, poder predicar la palabra de Dios, no esté infectada, no esté sucia, no cause ninguna transmisión viral como tanto se nos enseña ahora, sino que estemos viviendo santos, purificados con la sana doctrina, y este es el trato de Dios para tu vida. No te puedes estar en tu iglesia, no te puedes estar en tu vida sin hacer nada. Tienes que ser una persona que se compromete con el amor, con la gracia, la misericordia, la voluntad de Dios. Amén. Mira lo que dice Éxodo 12, verso 35, un ejemplo que quiero recordar en esta mañana, cómo Dios saca a los israelitas. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Wow. Despojaron a los egipcios. ¿Cómo te crees que salen los israelitas después de estar 400 años siendo nada, siendo basura, siendo esclavos? ¿Cómo te crees que Dios los saca de esa circunstancia? Que para ellos eran grandes, pero para Dios era una circunstancia menor. Dios trajo algo mayor, más grandiosa. Mira lo que dice. Los hijos de Israel, conforme al mandamiento, obedecieron y pidieron ante los egipcios alhajas de plata, oro y vestido. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían y despojaron a los egipcios. Se llevaron todo el oro, toda plata, dice, y todas las alhajas de todos los egipcios para adelante. ¿Cómo te crees que construyeron en medio de un desierto todo lo que construyeron, todo lo que hicieron y cómo llegaron a ser? Ellos le quitaron todo con la gracia y el favor de Dios a los egipcios. Ellos no salieron como pobres, ellos no salieron como mendigos, ellos no salieron como esclavos. Sí vivieron como esclavos, pero salieron en el nombre de Dios, con poder y con autoridad. Amén. Y quizá ahora tú estás en esta circunstancia como esclavo. Dios quiere que cambies este tiempo, que cambies tu actitud, que cambies tus circunstancias, que cambies tu mentalidad para que tú puedas vivir para Dios de una manera honrada, sirviendo a Dios de una manera bendecida, que es como Dios te quiera hacer. Porque dice la Biblia que ellos salieron. El problema es que ellos salieron, pero no entraron. Esa generación no entró en la tierra prometida. El problema de que ellos salieron de la esclavitud, pero no entraron en el sosiego, en el reposo. Amén. El problema de ellos es que tenían más y se apropiaron de menos, porque todos murieron en el desierto. Y el problema de ellos es que vieron, pero no creyeron. Ojalá que eso no acontezca en esta generación. Ojalá que esto no acontezca en tu vida, cristiano y amigo y hermana que me escucha y hermano que me escucha, porque muchos salen pero no entran, muchos entienden pero no consiguen, muchos conocen a Dios pero no llegan al supremo llamamiento, a la voluntad de Dios, no llegan al destino final, no consiguen un ministerio, un trabajo para Dios, no son cristianos, cristianas, hombres y mujeres que alcancen el propósito de Dios para su vida. Esto es un ejemplo claro para nuestras vidas. Pueden mirar en internet acerca de un hombre, de un corredor. Puedes poner corredor de Tanzania o Aguari. En el año 1968 este hombre fue un hombre ejemplar. Porque dicen de él que en medio de esa carrera que él hizo, dice que todos llegaron a la meta y él siguió corriendo. Él llegó el último en llegar a la meta. Y cuando él llega el último en la meta, dice que le preguntaron, ¿y por qué no abortaste? ¿Por qué no te echaste cuando viste que todos llegaron y tú no? ¿Por qué no dimitiste? Y mira las palabras que él declara, dice, mi país de Tanzania no me envió para comenzar la carrera, me envió para terminarla. Amén. Yo creo que esto es ejemplar, porque en esta mañana nosotros tenemos que ser cristianos que terminemos nuestra carrera. Esto es simplemente principio de dolores, no te asustes, no tengas miedo, Dios está con nosotros, la cobertura de Dios está con nosotros, y sea que vivamos, sea que muramos, sea que estemos o menos estemos, o nos pase lo que nos pase, nada se escapa al propósito de Dios. Si es el tiempo de Dios que partamos,
partiremos con Él. Y si Dios quiere que nos quedemos, nos quedaremos con Él. Pero nada cambia en el cielo. Aquellos que hemos entregado nuestra vida al Señor, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, estamos empadronados en el cielo, somos hijos de Dios, hija de Dios, no tenemos miedo a la muerte, amén, fuere lo que fuere, si seguimos en la vida, gloria a Dios, y si partimos, gloria a Dios, más todavía, gloria al Señor, pero si tú no tienes esa oportunidad, esa seguridad, yo creo que ahora es la oportunidad de que puedas con nosotros hacer una oración, amén. Y vamos a hacer una oración para que tú aceptes al Señor. Si es la primera vez que tú escuchas este mensaje o si tú nunca has entregado tu vida al Señor, yo quiero que hagas esta oración conmigo. Repítela conmigo y di, Señor Jesús, repítela como si fuera. Señor Jesús, te pido que entres en mi corazón y que perdones todos mis pecados. Reconozco que moriste por mí en la cruz del Calvario. Y te acepto como mi único Salvador. Como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados. Me arrepiento de ellos. Y ahora acéptame como un hijo y una hija tuya. En el nombre de Jesús, yo me cubro con tu sangre. Y te pido, Dios mío, que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Y si yo parto hoy, entre en tu regazo y en tu trono. Y si tú no me llevas hoy, que pueda cumplir el deseo de tu corazón y el propósito en mi vida. Guárdame de este virus en el nombre de Jesús y aquellos que yo amo. Yo los cubro con tu sangre, que tu protección y tus ángeles los guarden, que tu mano, Señor, sean sobre sus vidas y sobre la mía. En el nombre de Cristo, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a orar también como iglesia y voy a estar orando yo, mi esposa Sonia, y luego cerraremos con un versículo, Romanos 12:12. Me gusta este versículo, me gusta cerrarlo muchas veces con todo lo que yo hablo. Gloria al Señor, y yo quiero que en esta mañana lo podamos leer, Romanos 12:12. Ánimo a todos mis hermanos, ánimo a todos aquellos que, aleluya, que quizá tengan miedo. No tengan miedo, estamos bajo la mano del Señor. Así es que confía en Él, dice la Biblia, espera en Él y Él hará. Gloria a Dios. No hagas locuras, no hagas tonterías, quédate en tu casa y deja que el Señor lleve todas las cosas a su sitio. Gloria al Señor. Ya Dios nos proveerá, aleluya, y nos guardará. Yo creo que después de esta crisis vamos a oír muchos milagros. Vamos a oír muchos testimonios buenos, bonitos, maravillosos, que van a salir, van a correr por todas las redes sociales de los milagros y los grandes acontecimientos, el despertar que Dios va a traer. No te quedes atrás, no te quedes mirando el bicho, cómo mata y cómo hace, y que sea una manera de que tú puedas recapacitar y ponerte a cuentas con el Señor 100%. Gloria a Dios. Romanos 12:12, ¿qué dice ahí? Quédate con este versículo, subráyalo, grábatelo en tu corazón. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Son tres cosas que guárdate, gózate, sufre y constantes. Amén. Sufre lo que venga, pero gózate de todo ello y súfrelo, gloria al Señor. Amén. Y sé constante, no dimita. Ánimo, porque Dios va con nosotros. Gloria al Señor. Amén. Amén. Vamos a orar y con esto vamos a cerrar este directo que tenemos hasta nueva orden. Aleluya. No sabemos si el próximo domingo quitarán esta ley de que podamos volver a los lugares de reunión. Si no, aquí estaremos en directo, y si no, desde el directo de la misma iglesia, desde la casa de Dios, estaremos también retransmitiendo para aquellos que nos están siguiendo en las redes sociales. Gloria al Señor. Os animamos a que ames y sirvas al Señor con todo el corazón. Vamos a orar. Amén. Gloria a Dios. ¿Oro yo? ¿Oras? Sí. Cierra tus ojos ahí donde estás también. Vamos a ponernos delante Señor, de la presencia del Señor. Y nos dirigimos a ti, Señor, en esta mañana, Dios mío.
Señor amado, tú pides en tu palabra que tu pueblo se humille, Señor, para que podamos ser reconocidos en los caminos, Dios mío. Te pedimos que en estos momentos tan complicados, Dios mío, la iglesia está encerrada en sus casas. La iglesia mire para dentro de sí, Señor. Sí, Señor. Quizás siempre estamos con nuestra mente puesta en que tenemos que ir a la iglesia, tenemos que ir al culto y se nos olvida, Padre, que hay algo muy personal, que hay algo muy íntimo que tenemos que tener contigo, Señor. Te pedimos que en estos días, en este tiempo, donde a nivel internacional todo el mundo, Señor, está dentro de sus casas, Dios mío, que nos apartemos de la televisión, de juegos, de cosas que nos quieran entretener, Señor, y que nuestro tiempo, Señor, se dirija de una manera estricta y de una manera, Dios mío, mucho más seria hacia ti, hacia tus cosas, hacia la lectura, la adoración, la alabanza. Dios mío, que podamos buscar tu palabra, que busquemos tu voluntad, Señor, que podamos encontrarle propósito a todo lo que está pasando, Señor. Hay mucha gente allá afuera que aunque no te conocen de una forma clara, pero tú estás usando sus vidas de una manera muy específica en salvar las vidas de otras personas, Dios mío, en velar por las naciones para que todo esto no se extinga, Dios mío. Te pedimos por toda esa gente que está trabajando, Señor, darle fuerza. Multiplica su fuerza, Señor. Multiplica su creencia, su fe. Que ellos puedan clamar, sabiendo que aunque en ellos no está toda la fuerza y todo el poder, porque las vidas dependen de ti, Dios mío, que ellos puedan clamar también a ti. Igual que nosotros cuando no tenemos fuerzas, clamamos a ti, para que tú seas nuestra fortaleza en el día malo, Señor. Ahora clamamos por ellos, porque las vidas están en sus manos. Clamamos que tú seas su fuerza, Señor, que tú seas ungiendo sus manos para traer salvación a las vidas, Señor, que tú fortalezcas sus manos, Dios mío, que tú fortalezcas sus sueños, fortalezcas sus vidas, Dios mío, que se sientan útiles, que sientan que tú eres el que está dirigiendo todos sus pasos, Señor, que tú estás fortaleciendo todas esas vidas, Dios mío. Los cubrimos en estos momentos, los cubrimos con tu sangre preciosa, Señor, desde nuestras casas, que nosotros no podemos hacer cosas extraordinarias con nuestras manos, Señor, pero sí sabemos que a través de la oración, que a través de la intercesión y a través cada día, Dios mío, de una unidad en el Espíritu, que todos nos pongamos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, y Dios mío, nos pongamos de acuerdo, Señor, para que todas las cosas que atemos en la tierra sean atadas también en los cielos, y las que sean atadas en los cielos, Señor, sean desatadas también aquí en la tierra, Padre. Que nos pongamos, Dios mío, en un mismo sentir por todas las naciones, Padre. Sí, Señor. Las cubrimos con tu sangre preciosa. Te pedimos que tengas misericordia, Dios mío. Ten misericordia de esta tierra, Señor. Ten misericordia de tanta gente, Señor Jesús, que está padeciendo en este momento, Dios mío. Que tu iglesia, Señor, no sea una iglesia religiosa, Padre. Quita de nosotros todo espíritu de religión en el nombre de Jesús. Te clamamos para que tú lo eches fuera de nuestras vidas. Señor, todo espíritu de juicio, todo espíritu de religión, todo espíritu de prejuicio. Dios mío, que no haya entre nosotros racismo alguno en cuanto a las naciones que padecen, Padre. Señor, que tú levantes una iglesia en santidad, que sabe lo que quiere, Señor. No una iglesia de plataforma, no una iglesia, Señor, de cara al mundo, superficial, sino que, Dios mío, tú, Señor, fortalezca nuestros valores espirituales, que podamos encontrar el valor espiritual con el que fuimos llamados, Dios mío. Al igual que cuando tú estuviste, Señor, entre nosotros, cómo te juntabas, Señor, con el pobre, Dios mío, con el religioso, con el extranjero, cómo tú te andabas entre nosotros, Señor, cómo estuviste entre nosotros dando un ejemplo, Señor, entre los más necesitados. Así te pedimos, Dios mío, que tu iglesia no esconda la mano en estos tiempos, Señor, que nosotros podamos ser misericordiosos, Señor, y dar lo que tenemos,
lo que tenemos, Señor. Danos la oportunidad, Dios mío, de dar, de Amén, sí, poder, Señor. Señor, estar ahí con toda esa gente que está trabajando, porque los demás no podemos, Señor, pero que en el momento que nosotros podamos tener, Dios mío, podamos ser de bendición para toda aquella esa gente que tiene tanta necesidad, que nosotros podamos colaborar como iglesia, Dios mío, con el más necesitado, Padre. Que no miremos de las puertas para adentro, en tener solamente nosotros, sino que miremos, Dios mío, para los que no tienen, Señor. Usa nuestras vidas, úsanos como iglesia, Padre, en el nombre de Jesús, despierta los valores en nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Porque dice tu palabra que cuando a uno de esos los más pequeños lo hicisteis, a mí me lo estabais haciendo, Señor. Que no se nos olvide, Dios mío, que cuando damos a los más necesitados, estamos dándote a ti, Padre. Gracias por todo, en el nombre poderoso de Cristo. Sí, te pido todas estas cosas, Señor. Sí, Padre. Amén, gloria a Dios. Amén, Señor. Amén. Amén. Shalom, paz, Aleluya. hermanos y amigos. Aleluya. Dios los bendiga. Que el Señor bendiga. Gloria a Dios.